Ingeniero compañeros, mi nombre es Charlidy Manuel Bolaños Tello, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sede La Tacunga, en la carrera de Ingeniería de Software, perteneciente a la materia de Física Clásica 7666, a cargo del ingeniero magíster Diego Proaño. La temática a tratar el día de hoy es peso y fuerza normal. A continuación veremos el peso y la fuerza normal. Primero que nada, el concepto de peso, el cual es una fuerza que actúa en todo momento sobre todos los objetos cercanos a la superficie de la Tierra. A partir de nuestro estudio, el peso de un determinado cuerpo se calcula como la multiplicación de su masa y la aceleración de la gravedad. La representación del peso la haremos con la letra W. Para poder calcular el peso debemos aplicar la siguiente fórmula que estamos viendo en pantalla, la cual es W peso es igual a masa multiplicado por la gravedad. Tenemos la relación entre masa y peso. La masa de un cuerpo es una propiedad característica del mismo, que está relacionada con el número y la clase de las partículas que lo forman. Se mide en kilogramos kg y también en gramos, toneladas, libras, onzas, etc. Por otro lado, el peso de un cuerpo es la fuerza con que lo atrae a la Tierra y depende de la masa del mismo para su accionamiento. A continuación tenemos una imagen en donde esta superficie está arrimado o de encima un libro, en donde el libro tiene un peso que está dirigido hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra, provocado por la acción de la gravedad. A continuación tenemos un ejemplo, el cual trata ¿cuál será el peso en la superficie terrestre de un cuerpo cuya masa es de 38.7 kilogramos? Primero debemos sacar los datos. La gravedad, que es 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa del cuerpo, que es 38.7 kilogramos. Debemos aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Reemplazando dentro de la fórmula tendríamos, en vez de m que representa la masa, colocaremos 38.7 kilogramos. En la g de gravedad colocaremos el valor de 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Solo nos queda multiplicar y nos quedaría 379.530 newtons. A continuación veremos la fuerza normal. Es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. En general, la magnitud o módulo de la fuerza normal es la proyección de la fuerza resultante sobre el cuerpo sobre el vector normal a la superficie, cuando la fuerza actuante es el peso, y la superficie es un plano inclinado que forma un ángulo con la horizontal. La fuerza normal la calculamos así. Fuerza normal es igual a masa por la gravedad multiplicado por el coseno del ángulo. En este gráfico podemos observar que la fuerza normal está dirigida hacia arriba en la y positiva. Para entenderlo de mejor manera, observaremos que la fuerza normal es contraria al peso. También es un tipo de fuerza de ligadura, la cual restringe el movimiento de un cuerpo. Cuando el movimiento de un cuerpo se encuentra condicionado a realizarse en ciertos lugares del espacio y de ciertas maneras, se dice que el movimiento está sujeto a las restricciones, ligaduras o vínculos. Estas restricciones hacen que el cuerpo o los cuerpos que conforman el sistema no tengan libertad de moverse en todo el espacio. De hecho,
no son todas las coordenadas empleadas para describir el movimiento, son independientes. Aquí tenemos un pequeño gráfico que es un poco más claro al momento de hablar de la fuerza normal. Como podemos observar, es un pedazo de tronco en un plano inclinado. Aquí realizaremos el famoso diagrama de cuerpo libre para poder sacar las componentes del mismo, en donde tenemos el peso en Y, que obviamente está dirigido hacia abajo por la acción de la gravedad, la fuerza normal, que es contraria al peso. Tenemos también el peso como tal, hacia abajo, los ángulos, y al momento de sacar el peso y el peso en Y, podemos también sacar el peso en X, dando como resultado el triángulo para poder aplicar las funciones trigonométricas y sacar los resultados que deseamos. Para poder entender un poco mejor el tema, debemos tener conocimiento sobre la segunda ley de Newton, en donde establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de velocidad de un cuerpo es la esencia de la segunda ley de Newton. A partir de este significado, podemos avanzar a la siguiente temática a tratar. Las características de la fuerza normal. Es una fuerza de reacción. La dirección de la fuerza es perpendicular a la superficie. El sentido es contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie y su magnitud es igual a la componente normal de la fuerza del cuerpo sobre la superficie. A continuación tenemos un ejemplo sobre la fuerza normal, el cual nos trata de calcular la fuerza normal de un cuerpo de 45 kilogramos que se halla sobre un plano inclinado de 13 metros de base y 8 metros de altura. Primero debemos obtener los datos. Como masa tenemos 45 kilogramos y como gravedad 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Como paso siguiente, como observamos al principio, debemos aplicar el diagrama de cuerpo libre que nos queda de la siguiente manera. Este es nuestro cuerpo de 45 kilogramos de masa. Primero el peso, que está dirigido hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra por acción de la gravedad. El peso en Y, que es contrario a la fuerza normal. Como podemos observar aquí, hemos formado el triángulo para aplicar las funciones trigonométricas y sacar el ángulo, puesto que en este ejercicio no mostramos el ángulo. Debemos aplicar la tangente para calcular el ángulo. Nos quedaría de la siguiente manera. La tangente es igual a 8 sobre 13, puesto que 8 es nuestro cateto opuesto y 13 nuestra hipotenusa. Calculando nos queda 31,6075. Como lo podemos observar en esta manera, aplicamos la fórmula del peso, que es masa por gravedad. Reemplazando datos nos quedaría, en vez de masa, 45 kilogramos, multiplicado por la gravedad de 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Hemos colocado un signo negativo puesto que está opuesto hacia el peso en Y. Entonces por esa razón ocupa un signo negativo.
nos quedaría, realizando la multiplicación, menos 441,315 newtons. Ahora descomponemos el peso y obtenemos su componente en el eje de las y, que nos queda de la siguiente manera. Peso en y es igual a peso por el coseno del ángulo. Reemplazando datos nos quedaría peso, que calculamos acá, menos 441.315 multiplicado por el coseno del ángulo, que lo tenemos aquí, 31,6075. Realizando la operación nos queda menos 375.8495. Por último paso, planteamos la fuerza normal como la fuerza opuesta al peso en y, como les hablaba anteriormente. Nos queda de la siguiente manera: la normal es igual a menos el peso en y. A continuación, simplemente es la intermultiplicación de signos, donde menos por menos nos da más, y nos queda como respuesta a nuestro ejercicio 375,8495. A continuación les presentaré un ejemplo en la vida diaria, en la vida cotidiana, sobre el peso y la fuerza normal. A continuación tenemos una aplicación del peso y de la fuerza normal en base a una manzana. Una superficie plana y con un cuerpo, en este caso representado por una manzana. Al momento que colocamos nuestra manzana sobre la superficie, podemos observar claramente el peso que está dirigido hacia el centro de la Tierra por acción de la gravedad, y el cual significa la cantidad de masa que recibe un cuerpo. También observamos la fuerza normal, que no es nada más una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo en el cual está apoyado. Como es una superficie horizontal, la fuerza que actúa sobre la superficie coincide totalmente con el peso de nuestra manzana. Por lo tanto, el módulo y dirección de la fuerza normal, conjuntamente con el peso, son iguales, pero en sentido contrario. A continuación presentaremos una resolución acerca de los temas tratados. Enunciado: una pelota posee una masa de 9 kilogramos. Conector: responda. Literal A: cambie su masa si la pelota está en la Tierra o en la Luna. Literal B: calcular su peso en la Tierra. Y literal C: calcular su peso en la Luna. Como podemos observar, la respuesta es el literal A, así que A continuación presentaré una resolución de un ejercicio aplicando los temas tratados el día de hoy. Les presentaré una resolución sobre un ejercicio aplicando el tema tratado del día de hoy. Enunciado: una pelota posee una masa de 9 kilogramos. Conector: responda. Literal A: cambia su masa si la pelota está en la Tierra o en la Luna. Literal B: calcula su peso en la Tierra. Y literal C: calcular su peso en la Luna. Como podemos observar, el literal A es la respuesta correcta, así que veremos la justificación del por qué salen esos resultados. En el literal A, la masa solo depende de la cantidad de materia del cuerpo, no del lugar que se encuentre. Por lo tanto, justificación. En el literal A, la masa solo depende de la cantidad de materia del cuerpo, no del lugar donde se encuentre. Por lo tanto, no cambia su masa. En el literal B nos pide calcular su peso en la Tierra, por lo que debemos primero colocar el peso de la justificación. En el literal A, la respuesta correcta es: la masa solo depende de la cantidad de materia del cuerpo, no del lugar donde se encuentre. Por lo tanto, no cambia su masa. En el literal B nos pide calcular el peso de la Tierra, entonces debemos considerar la masa de la pelota, que es 9 kilómetros, y la gravedad de la Tierra,
que es 9.807 metros sobre segundos al cuadrado. La P es peso, lo que debemos hallar. A continuación, pues, aplicaremos la fórmula del peso, que es masa por gravedad. Reemplazamos la masa con 9 kilogramos y la gravedad con 9.807 metros sobre segundo al cuadrado, dando como resultado 88.263 newtons. Literal C, calcula su peso en la Luna. De la misma manera, colocaremos la masa de nuestra pelota, que es 9 kilogramos, y la gravedad de la Luna, que es 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Aplicando la fórmula para hallar el peso, nos daría, reemplazando en la masa los 9 kilogramos de la pelota y en la gravedad de la Luna, dando como resultado 14.4 newtons. A continuación les presentaré un ejercicio, el cual lo debemos resolver entre todos los compañeros. Esta ha sido toda la presentación. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima.